Pedro terminó el capítulo anterior hablando de cómo la purificación debe comenzar por la casa de Dios. O sea que los miembros de la casa de Dios son los primeros en enfrentar ese juicio purificador de Dios, y lo hacemos a través de este proceso que llamamos santificación. El proceso en el que todos y cada uno de nosotros está muriendo un poquito cada día a sí mismo y siendo vivificado un poquito más cada día para con Dios. Este proceso en el que estamos dando muerte al pecado en nosotros y volviéndonos con cada vez más valentía y decisión a nuestro Dios. Un proceso que es protegido, producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero si los miembros de la casa de Dios son los primeros en experimentar esta purificación, entonces con mucha más razón deben hacerlo los líderes de la casa de Dios. Y así es como Pedro pasa en el capítulo 5 a hablar de los ancianos. Y pues al dirigirse a los ancianos, en este contexto en el que nos encontramos hoy, este sermón parece que va dirigido primero para mí, ¿cierto? El pasaje que vamos a ver en esta mañana es específicamente acerca de los ancianos, pero también se dirige a los que tienen un llamado pastoral entre ustedes. Aquellos que el Señor está llamando, también les está hablando a través de este pasaje. También se dirige a la iglesia, que debe llamar a cuenta a sus ancianos y pastores a la luz de estas cualidades. Y también se dirige a los cristianos en general, porque los principios que vemos en las cualidades de los ancianos, de las que va a hablar Pedro, son principios que deben estar presentes en la vida de todo cristiano. De alguna manera, él está hablando a los ancianos, porque como veremos más adelante, los ancianos deben ser ejemplo de la grey. Así que estas cualidades deben estar presentes en toda la iglesia. Y finalmente, para no quedarnos fuera de las aplicaciones, los cristianos somos llamados a ejercer el pastorado mutuo de los creyentes. Hay un cuidado especial que debemos tener los unos por los otros dentro de la iglesia. Así que de alguna manera, si bien no todos somos llamados a ejercer el oficio pastoral, el oficio de ancianos, sí somos todos llamados a cuidarnos unos a otros e imitar a Cristo en este sentido. Entonces, con todo eso en mente, vamos a explorar el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice así. Creo que en el programa está hasta el 5, pero vamos a leer hasta el 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, como hemos confesado una y otra vez, en ella encontramos todo lo necesario para la vida y para la piedad. No se escapa ningún área de nuestro andar cristiano que no se mencione y que no se vea afectado, transformado por tu palabra. Y de una manera muy especial, oh Dios, tú te has encargado de poner los lineamientos para el cuidado de tu iglesia, de tu pueblo. Has llamado a hombres pecadores, defectuosos, a cumplir un llamado y una misión difícil y alta, a ser ejemplo de la grey y apacentarla, imitando siempre al príncipe de los pastores. Ayúdanos, oh Dios, conforme a tu palabra, a ser confrontados, desafiados, transformados, iluminados, perfeccionados, santificados, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Empieza Pedro diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego viene lo que va a pedir, pero analicemos primero este primer pasaje, porque él se está presentando de una manera interesante. Él dice: primero, ruego a los ancianos que están entre vosotros, que ya hablamos de esto, la purificación tiene que empezar por casa, y si empieza por casa, pues debe empezar por los que están al frente de la casa, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en nuestras familias. Los padres se espera que crezcan y sean ejemplo de sus hijos, y no al revés, ¿verdad? Eso es como lo que debería ocurrir. Y Pedro dice, entonces, les estoy hablando a los ancianos, no está hablando de los ancianos mayores, de las personas mayores de edad, está hablando del oficio de anciano, y ahorita nos vamos a dar cuenta de que este es el caso. Pero él dice: yo anciano también con ellos. Pedro se coloca como uno de ellos, aunque él no es anciano directamente en esa iglesia. Es más, por lo que sabemos del contexto de la carta, está escribiendo a muchas iglesias diferentes. Entonces, en este pasaje está escribiendo a muchos ancianos de muchas iglesias diferentes, y él les está diciendo: yo soy uno también, como ustedes, uno de los primeros en experimentar este juicio de purificación, así como ustedes deben ser de los primeros en experimentarlo. Él no se está eximiendo por ser apóstol. De hecho, él podría haber dicho, no sé, se habría presentado como yo apóstol, ¿verdad? Pero no, se pone como uno de ellos y dice: yo también anciano, junto con ellos, no estoy eximido. Y si yo no estoy eximido como apóstol y los ancianos no están eximidos como ancianos, nadie entonces dentro de la iglesia está eximido de la purificación que debe llevarse a cabo en nuestra vida cristiana. Entonces, él mismo se coloca como un ejemplo, pero ¿un ejemplo de qué o en qué sentido? Él dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, Pedro podría haber de nuevo usado otra terminología, hablado de su autoridad de alguna manera refiriéndose a su labor como apóstol, porque en eso se distingue de los demás, ¿cierto? O por lo menos haber dicho: yo testigo de la transfiguración, porque él estuvo en el monte de la transfiguración. Eso habría sido más como: wow, sí es cierto, ¿verdad? De los únicos 3 que lo vieron transfigurado, Pedro estuvo ahí, testigo de la transfiguración. Pero no, Pedro se dirige al evento más doloroso de su propia vida, el momento más difícil del mismo Pedro, porque él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Y recuerdan qué clase de testigo fue. No fue un testigo que uno diría se puede jactar del testimonio que dio, ¿verdad? Hermanos, hay algo que debemos recordar, y aquí se los digo con mucha humildad desde el frente, por mí y por todos los que vengan después. Recuerden que los líderes de la iglesia no son perfectos. Recuerden que los líderes de la iglesia fallamos y pecamos, ¿cierto? El Salvador de ustedes es también mi Salvador, y el Salvador de todos los que el Señor levante como líderes de esta iglesia. Así que aquí no venimos a poner nuestra mirada en títulos, ni en capacidades, ni en perfecciones humanas. Todos juntos ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, porque todos somos pecadores imperfectos y todos necesitamos del mismo Cristo. Pero si Pedro pudo ser restaurado después de ese pecado tan terrible, y si yo también puedo ser restaurado de mi pecado constantemente y de mi pecado pasado terrible, ustedes también pueden saber que pueden ser restaurados de sus pecados. Y eso es lo maravilloso de esto. Juntos podemos poner nuestra mirada en Cristo. Y también, como pastores, como ancianos y como cristianos en general, debemos ser humildes y aprender a ser penitentes ante nuestro pecado. La realidad del pecado aquí va a estar hasta que lleguemos a la gloria. Así que estemos dispuestos a reconocer nuestras fallas. Estemos dispuestos a reconocer nuestras caídas y apuntemos siempre a Cristo. Y por otro lado, si ese Cristo sufrió, si ese Cristo padeció por llevar el mayor bien a su iglesia, ancianos, pastores y líderes, debemos estar también dispuestos a sufrir por los hermanos y poner un ejemplo también
para que los hermanos estén dispuestos a sufrir unos por otros. Entonces, testigo de los padecimientos de Cristo, pero también dice participante de la gloria que será revelada. Ahora pone la mirada en el futuro. Después de hablar del pasado y de su pasado terrible, de alguna manera, sin decirlo, pone nuestra atención en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús. Y ahora explícitamente nos habla del final que nos aguarda y dice, esa gloria futura, cuando Cristo vuelva por su iglesia, yo soy participante de esa gloria que será revelada. Y así cada creyente es participante de esa gloria. Todos los creyentes llegaremos ahí cuando Cristo vuelva. Todos y cada uno de nosotros. Pedro es un anciano que ha pecado, un anciano que se ha arrepentido y un anciano que ha sido restaurado y que participará de Cristo en gloria. Eso aplica a cada creyente. Podemos decirlo de cada uno de nosotros: yo he pecado, yo he sido restaurado, yo participaré de la gloria de Cristo. Así que con eso en mente, ancianos, viene la orden: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar y grey es un juego de palabras en el griego original que se pierde en el español, porque ni siquiera tenemos cómo traducirlo utilizando el mismo juego de palabras. Pero las dos palabras, apacentar y grey, tienen la misma raíz, y la raíz tiene relación con ovejas o con rebaño. Entonces es como pastorear a los que deben ser pastoreados. Esa es la idea, ¿verdad? Pastorear la grey de Dios, pastorear el rebaño. Y curiosamente, Pedro, yo creo que no lo hace accidentalmente. Él utiliza el mismo verbo que Jesús utilizó con él cuando lo restauró. Jesús le preguntó a Pedro: ¿tú me amas? Y Pedro dijo: sí, maestro, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Ese pastorea es el mismo verbo que aquí se traduce como apacentar. Entonces el mismo llamado que Pedro recibió, ahora él lo está repitiendo a los ancianos y pastores entre ustedes. Y por eso sabemos que no está hablando simplemente de adultos mayores, está hablando de los que llevan el oficio pastoral, el oficio de ancianos. Entonces, pastoreen ese rebaño de ovejas que está entre ustedes. Otra manera de traducirlo es: pastoreen a esas ovejas que están bajo su cargo, a esas ovejas de las que ustedes van a rendir cuentas. Todos debemos atender las almas que tenemos a nuestro cargo. Obviamente pastores y ancianos de la iglesia, pero nosotros no somos los únicos que tenemos almas a nuestro cargo. Padres, madres, ustedes tienen almas a su cargo y deben pastorear esas almas en casa, deben cuidar de esas almas en casa, deben ejercer de alguna manera un oficio pastoral en casa con sus hijos. Esposos con sus esposas. Los mayores de la iglesia tienen un llamado a pastorear a los más jóvenes, a cuidar de los que vienen detrás. Las mujeres mayores de las mujeres más jóvenes, los hombres mayores de los hombres más jóvenes, y así. Esa dinámica debe estar presente en la iglesia. Y de nuevo, él se dirige a los ancianos, porque los ancianos debemos ser ejemplo de esto. Pero es una realidad que se debe repetir en cada uno de nosotros para con los que tenemos a nuestro cargo, cuidando de ellos. Ahora, ese término, cuidando de ella, se puede traducir como ejerciendo supervisión sobre ella o sirviendo como supervisor de ella. Y de ahí, de esa palabra supervisor o de ejercer supervisión, viene el término obispo, que lo hemos escuchado en otras tradiciones cristianas. Nosotros no lo utilizamos en la iglesia reformada, pero es un término bíblico que se refiere a, de nuevo, los que están a cargo de supervisar la iglesia, de gobernar la iglesia, ancianos
y pastores. Entonces vean también que es evidente a la luz de estos dos versículos que hay varios términos que la Biblia utiliza para referirse a la misma gente. Sí, utiliza el término anciano, utiliza el término pastor, utiliza el término obispo y en última instancia en las escrituras son una y la misma cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ancianos, no solamente el pastor, sino los ancianos también tienen responsabilidades pastorales, ¿cierto? En última instancia, Dios ve las mismas responsabilidades en todos. La única diferencia la vamos a ver un poco más adelante. Pero a continuación, Pedro empieza a tratar 3 vicios y 3 antídotos a esos 3 vicios comunes en los pastores y ancianos. Primero dice que debemos realizar esta labor no por fuerza, sino voluntariamente. No porque alguien tenga que hacerlo, no porque de ahí tocó, no porque haya presión para hacerlo. Esas no son motivaciones correctas, sino porque desea hacerlo libremente, sin presión, sin coerción, sin coacción. Debe querer hacerlo libremente. Algunos manuscritos añaden como es la voluntad de Dios o como Dios quiere. De hecho, la Biblia de las Américas agrega eso. Si ustedes lo ven en la Reina Valera no aparece, pero en la Biblia de las Américas sí sale como Dios quiere. El punto es que Dios quiere que nuestro servicio sea sin amargura. Si nosotros nos vemos presionados a realizar cualquier oficio, ya ahora hablemos del oficio pastoral, pero cualquier ministerio, cualquier trabajo dentro de la iglesia, si usted lo hace porque está siendo presionado, al final va a terminar enojado, va a terminar resentido, va a terminar amargado. Entonces no es esa la meta, no es esa la motivación que debe llevarnos a ejercer ningún servicio dentro de la iglesia. Cualquier servicio que se empiece por compromiso, por presión, va a provocar molestia tarde o temprano. Así que no lo hagamos por eso, sino voluntariamente. Un libre ejercicio de la voluntad. ¿Okay? El segundo es no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por motivos egoístas, no por avaricia, no mediante prácticas deshonestas o injustas. Ahora, no condena Pedro la ganancia por el ministerio. Ustedes saben que hay pastores que viven del ministerio y eso está bien y es correcto. Pablo lo enseña en 1 de Timoteo 5. Él dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No es nuestro caso en este momento. Ustedes saben que yo trabajo, tengo mi trabajo y así es como me valgo, ¿verdad? En este momento. Pero podría llegar el momento en que un pastor, yo u otro pastor, sea necesario para que se dedique tiempo completo al pastorado y tendría que ser remunerado por la iglesia. Pero esa no debe ser, esa no debe ser la motivación, ni para el pastor, ni para el anciano, ni para ningún servicio que se haga dentro de la iglesia. No es por obtener nada a cambio, no es por avanzar en nuestra vida profesional de iglesia. No es eso. Eso no debe ser lo que motiva nuestro servicio en la iglesia, sino dice con ánimo pronto. Y esto es diferente de voluntariamente. Voluntariamente era que sea un ejercicio libre de su voluntad, pero el ánimo pronto ya está hablando de un deseo, de una emoción, de que de verdad yo quiero hacerlo y disfruto hacerlo. Entonces, esa debe ser la motivación dentro del corazón del anciano y del pastor. No porque toca hacerlo, no porque alguien tiene que hacerlo, sino porque de verdad anhelo hacerlo. Es algo que disfruto hacer. Debemos hacer las cosas entonces con buen ánimo, con buena disposición y con emoción. Hay un factor emocional involucrado en esta idea del buen ánimo o del ánimo pronto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo por el reino de Dios es valioso. Es lo mejor que podemos hacer. Es glorioso invertirse en la vida de la iglesia.
servir a la iglesia, en el reino de Dios, en el contexto donde Dios nos haya puesto, servir para el reino de Dios es algo maravilloso que debe producir en nosotros ánimo, emoción, alegría, aún en medio de las adversidades. Esto es lo que nos va a sostener, de hecho, en medio de las adversidades. Porque como pastor, cuando la iglesia está creciendo y todo es muy bonito, es fácil ser pastor. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, las deserciones, los conflictos, entonces lo único que nos va a sostener en el ministerio es recordar a quién estamos sirviendo. Recordar quién fue el que nos llamó y que esto es más grande que nosotros, más importante que mi comodidad y que mi tranquilidad. Invertir en las vidas de otros también nos permite ver el poder de Dios en las vidas de otros. Y eso produce aún más ánimo. Y en tercer lugar dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No es por sed de poder, no es por deleitarme en mi autoridad, no es esa la idea. No es que quiero ejercer mi autoridad y aumentar mi autoridad y luchar por preservar mi autoridad y hacer alarde de la autoridad que tengo como pastor o como anciano. Si ustedes me ven con alguna tendencia así, jálenme el pelo. ¿Sí? No debe ser esa la idea detrás del pastorado. No debe ser eso lo que nos mueva, tener señorío. Esa idea de tener señorío, de hecho, tiene una connotación de gobernar o someter a la fuerza. Es ese que viene como aquí voy porque aquí vengo y aquí se hace lo que yo digo. Y usa de autoridad con dureza y de manera excesiva. Sí, los ancianos y pastores tienen autoridad en la iglesia. Pero ya hemos hablado del tema de la autoridad suficiente, yo creo, en Pedro, para entender cómo funciona y cómo no funciona la autoridad que Dios ha establecido. El anciano debe gobernar no con restricciones excesivas y con arrogancia y egoísmo, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es el gobierno que ejerce el pastor y los ancianos, ser ejemplos de la grey. No se trata de estatus, sino de edificar a los demás. Esa es la meta y ese es el objetivo, edificar a los demás. Nuestro mayor deseo no debe ser que nuestro nombre sea respetado. Nuestro mayor deseo debe ser que el nombre de Cristo sea glorificado. Que la gente a nuestro alrededor vea que esto que estamos viviendo, esto que llamamos cristianismo, es verdad. Que la gente a nuestro alrededor vea que se puede vivir la palabra de Dios en el mundo de Dios. Ser ejemplo de vida, esta debe ser nuestra mayor motivación y ninguna otra. Y ya no estoy hablando solo de los pastores y de los ancianos, que si bien tenemos el llamado de marcar ese ejemplo de primero, digámoslo así, pero todos los cristianos debemos hacer este esfuerzo por llevar vidas ejemplares. ¿Por quién? En primer lugar, por los que vienen detrás, ya hemos hablado, de nuestros hijos, de los más pequeños, que ellos vean que esta vida cristiana tiene sentido, que es vivir conforme a los parámetros de Dios en el mundo de Dios, que cualquier otra intención o idea de cualquier otra interpretación de este mundo no va a funcionar, porque es el mundo que Dios creó y Él dice cómo se vive en su mundo. Cristo, en ese sentido, es nuestro ejemplo supremo. Me alejo muy intencionadamente de utilizar a Cristo solo como un ejemplo. Y siempre les digo, Cristo es mucho más que un ejemplo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey y Señor. Él es el centro de nuestra vida, pero no es menos que un ejemplo. Así que sí, Cristo es un ejemplo a seguir. Y los líderes debemos esforzarnos por imitar a Cristo y poder decir junto con Pablo, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Todos los cristianos debemos llevar vidas dignas de imitar. ¿Puede usted decirle a sus hijos, sean imitadores míos?
como yo de Cristo. Pueden ustedes decirles a sus cónyuges, compañeros, amigos, vecinos, sean imitadores míos, como yo de Cristo. Sé que no podemos contestar afirmativamente. Todos nosotros tenemos deficiencias y flaquezas, pero debemos esforzarnos, de verdad, debemos esforzarnos por llevar vidas ejemplares y poder decir esto junto con Pablo, poder decirlo junto con los héroes de la fe que menciona Hebreos, que cuando se acuerden de nosotros, después de que hayamos pasado por esta tierra, digan, uy, recuerdo a esta persona y él llevaba una vida cristiana, wow, yo quisiera poder vivir así por lo menos, vivir por lo menos como vivió este cristiano. No es por orgullo, no es por sentirnos los grandes cristianos, sino porque esto en última instancia lleva gloria a Cristo. Esto en última instancia hace que todos pongamos nuestra mirada en Cristo. Cuando llevamos vidas desordenadas que deshonran a nuestro Salvador, la gente no lo quiere ni volver a ver, a Él, por culpa nuestra, porque estamos deshonrando su nombre. Así que por nuestros hermanos en la fe, por nuestros cónyuges e hijos, por nuestros vecinos, compañeros y amigos que no conocen a Cristo, tratemos de vivir vidas ejemplares. Pero que esto produzca en nosotros humildad. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Seguimos dependiendo de Cristo siempre. Él sigue siendo indispensable. Solo por gracia podemos crecer en santidad, y cuando caemos, aún eso es una oportunidad para dar ejemplo de arrepentimiento y de confianza en Cristo. Que mis hijos puedan decir, yo sé lo que es ver a mi papá arrepentido, pedir perdón a Dios y a mí cuando ha fallado, cuando ha caído. Y me ha dado ejemplo de cómo se pone la confianza y la mirada en el único que sí es perfecto, Jesucristo, nuestra justicia. Entonces, cuando estemos buscando candidatos para ancianos y pastores, sí, es importante que tengan preparación teológica, por supuesto. Y nadie negaría que dones de administración serían muy útiles. Pero lo más importante, aquello a lo que debemos prestar más atención y lo que debe ser determinante en si llamamos o no a alguien, es su ejemplo de vida. Su ejemplo de vida cristiana, tanto en fidelidad como en arrepentimiento genuinos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si los ancianos son pastores, Jesucristo es el gran pastor, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el primero. Pedro lo llamó el pastor y obispo de nuestras almas, ¿recuerdan? Juan 10, del 11 al 16, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Cristo vuelva, cuando se manifieste Cristo de manera visible de nuevo y regrese a la tierra, los que hayamos sido fieles, los que hayan sido fieles, recibirán una corona incorruptible de gloria. Esta corona es un premio de victoria. Ese término se utilizaba en las competencias atléticas en el tiempo de Pedro, el que llegaba de primero.
El que obtenía el mejor puntaje, el que obtenía la ventaja y ganaba la competencia, le ponían una corona. También se usaba en los ejércitos para el soldado más valiente. El más valiente en batalla, el que iba allá adelante, donde ningún otro quería ir, donde no se atrevían, el que abría brecha. Ese soldado recibía corona. También era la corona que usaba el rey. El mismo término se usa para la corona del rey. En última instancia es una señal de honor, una señal de prestigio. Y hay evidencia en las Escrituras de que esta corona es diferente de la corona de vida que recibirán todos los creyentes, refiriéndose a la vida eterna. Sino que sí, la Biblia sí habla de recompensas para los creyentes. Primera de Corintios 9 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Primera de Corintios 3, del 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces ven que no se refiere a la salvación. Él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego, o diríamos nosotros, dejando los pelos en el alambre. ¿Sí? Nuestra salvación está asegurada. Pero yo quisiera que cada uno de nosotros tenga esa motivación de llevar mayor gloria a Cristo cuando Él se manifieste. Porque esas coronas, en última instancia, las terminaremos postrando delante de Cristo. Y cuantas más coronas recibamos, más gloria llevaremos a su nombre. En Apocalipsis, los 24 ancianos que representan las cabezas de las iglesias del Antiguo y Nuevo Testamento tienen sus coronas especiales y las echan delante del que está sentado en el trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Al final se trata de eso, de que nuestra vida termine llevando mayor gloria y honra al que es digno de recibirla, al príncipe de los pastores.